Muy buenos días a los participantes, a las personas que han ingresado. Sabemos que es un horario un poco complejo, pero hemos mantenido el horario regular de la clase de antropología filosófica. En primer lugar, saludamos y agradecemos también a la doctora Alcira Bonilla por haber aceptado esta invitación. Tuve oportunidad de conocerla, quizás ella no lo recuerde, en el Congreso de Filosofía de Valdivia en 2017, donde justamente el país invitado era Argentina. Y la doctora Bonilla es licenciada, doctorada y postdoctorada en filosofía, investigadora principal del CONICET, y profesora titular regular de antropología filosófica y adjunta regular de ética y problemas esenciales de ética. En la biografía que registro está como directora de la sección de ética, antropología filosófica y filosofía intercultural de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha dirigido proyectos de investigación, becas, tesis de grado y posgrado, bueno, y autora de numerosos artículos, también de libros. Yo estuve mirando algunos ahí, dedicados muchos a la enseñanza de la filosofía, algo que particularmente quizás muchas veces dejamos como en un segundo plano. Nos preocupamos más bien de los, entre comillas, de las materias, de los contenidos, y descuidamos quizás un poco el aspecto didáctico, ¿cierto?, de la enseñanza de la filosofía. Así que bueno, profesora, muchas gracias por haber aceptado nuevamente. Le reitero mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Desde la Universidad Católica de Temuco abrimos el año pasado esto que se ha ido transformando un poquito ya con más peso, digamos, en lo que son clases abiertas o cátedras abiertas. El contexto pandémico finalmente tiene también algunos lados positivos, como es precisamente la interconexión. Esta es la tercera y última de las cátedras abiertas de antropología filosófica. Estuvo con nosotros la semana pasada el profesor Tomás Domingo Moratalla, de la UNED España, y ayer el profesor Jovino Pisi, de la Universidad Federal de Pelotas, ¿cierto?, en Río Grande do Sul, y hoy día, bueno, a la profesora Bonilla del país hermano Argentina. Así que buenos días, profesora, y le dejo la palabra. Bueno, buenos días, querido colega Fernando Fuica García, y es para mí una alegría estar nuevamente en Temuco. Es decir, yo ya he estado en Temuco hace unos cuantos años, y bueno, con la amistad de Ricardo Salas, además, siempre ha sido muy, muy agradable el contacto con ustedes, sobre todo en esta empresa que tenemos en común, tan compleja, tan seria, tan decisiva, de la filosofía y el pensamiento intercultural en general. Bueno, también muchas gracias y un saludo enorme a quienes están participando en esta sesión, que efectivamente la situación tan terrible de la pandemia nos ha posibilitado este otro modo de intercambio que ha hecho que durante este tiempo nos sintamos menos solas y solos y podamos compartir no solamente nuestro conocimiento, sino también nuestras experiencias que han sido complejas. Titulé esta exposición Aportes filosóficos interculturales para pensar lo humano en tiempos de coronacrisis. Ustedes me van a disculpar, no voy a ser excesivamente técnica en la exposición, porque desconozco a las personas que están escuchando, de modo que después, si quieren mayores precisiones o que aclare algunos conceptos o realizar intervenciones, supongo que tendremos un rato para el intercambio. Mandé algún breve punteo y dos artículos para que ustedes también puedan después revisar un poco lo que hemos hecho en esta mañana, y si quieren, a través del profesor, me pueden hacer llegar sugerencias, preguntas, que con todo gusto voy a responder. Bueno, como ustedes saben, primero les voy a decir
no quién soy. En el sentido curricular, quiero hacer una pequeña aclaración a lo que dijo el profesor. Él me ubicó como profesora todavía regular de la universidad. En este momento, ya desde el año 2016, yo soy profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, sigo trabajando en la universidad con una dedicación mucho menor, pero a la vez de dirigir la sección del instituto, estoy dando una materia optativa para la carrera de filosofía, que es filosofía de la cultura contemporánea, que este año la hemos denominado desafíos actuales para la filosofía de la cultura, pensando justamente en todos los cambios que se han generado en esta época que estamos pasando. Eso por un lado. Por el otro lado, efectivamente sigo con mi contrato en el CONICET, que es equivalente al CONICIT de Chile. Bueno, comienzo entonces. Desde hace varios años, yo les diría que desde el 85 más o menos a la fecha, yo me he situado en lo que denomino filosofía intercultural nuestroamericana liberadora. Es decir, ese es mi lugar de enunciación filosófica, como el de tantas y tantos colegas de nuestra América. Ustedes no me conocen, de modo que voy a aclarar brevemente esto. ¿A qué denominamos filosofía intercultural? Bueno, esta es una expresión relativamente reciente, de los años 90, pero que no hace sino referirse a una vieja experiencia de la humanidad y de las y los pensadores de esta humanidad, que es la experiencia de lo que nos pasa cuando nos encontramos con personas que pertenecen a otras culturas, a otras tradiciones de pensamiento, y queremos intercambiar con ellas y con ellos. Es decir, la experiencia es muy antigua. Tenemos en la historia de la filosofía registro de estas experiencias y de la aparición de personajes extraños. Por ejemplo, yo estoy recordando el personaje del extranjero de Elea en el Parménides platónico, donde el extranjero, el otro cultural, que indudablemente es el propio Platón, le plantea al Platón del período adulto, diríamos del gran esplendor del pensamiento platónico, le plantea sus dudas. Entonces es muy interesante, porque aparece la figura de un otro, de un extranjero, que es el que interpela al filósofo y le hace revisar su propio pensamiento. Fíjense que esto es muy interesante, porque nos está indicando que en el intercambio intercultural nos enriquecemos. Nos enriquecemos como personas y también nos enriquecemos como pensadores y pensadoras. Pero yo les decía, me sitúo en una filosofía intercultural nuestroamericana liberadora. ¿Qué quiero decir con esto? La expresión nuestroamericana indudablemente está tomada de ese maravilloso escrito de José Martí, Nuestra América, que es un artículo que José Martí publicó exiliado en Nueva York en el año 1981. Es todo un programa revolucionario, político, educativo, cultural, que tiene todavía una enorme actualidad y sigue siendo estudiado. Para nosotros Martí es indudablemente uno de nuestros padres fundadores. Como ustedes saben, Martí es muerto en el año 1895, después de haber regresado a Cuba para definitivamente luchar de manera ya física, diríamos, en la última guerra de la independencia.
Bueno, perdón. Entonces, y además digo liberadora. ¿Por qué? Porque la filosofía intercultural nuestroamericana es algo así, yo diría la hija, o Raúl Forné Betancourt dice la hermana menor, de la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación, ustedes lo deben de saber, y si no yo se los estoy contando en este momento, es un movimiento filosófico que surge a comienzos, digo a fines de los 60 o a comienzos de los 70 del siglo pasado, y que recibe su denominación hace 50 años, en un congreso que se realiza en la ciudad de Villa María, en la Argentina, en la provincia de Córdoba. Entre las ideas matriciales de la filosofía de la liberación, destaco la conciencia de situacionalidad, es decir, no filosofamos en el aire, en un lugar celestial, sino que filosofamos en, desde, con, para nuestra América. La opción por un nuevo sujeto o agente histórico, que será no ya el filósofo, el ilustrado, o el burgués, o el ciudadano, sino el oprimido, el marginado, el pobre, el pueblo. No solo el latinoamericano, sino todos los habitantes de aquellas latitudes en las que se los convirtió en objetos, es decir, dejaron de ser sujetos históricos para ser convertidos en objetos de los procesos de conquista y de colonización. La necesidad de tomar en cuenta los condicionamientos epistemológico-políticos del pensar en América Latina, la conciencia de ser una filosofía de y para la praxis, y por consiguiente la constitución de la filosofía política como filosofía prima, es decir, como filosofía primera. Con esto queremos decir que lo que se constituye como primero, como importante, en primer término, es justamente la idea de la liberación. Esto digo año 1971. Posteriormente, la filosofía intercultural, sobre todo en nuestra América, a partir del año 1995, que se realiza en México el primer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, la filosofía intercultural va a tomar estas ideas, pero va a tomar estas ideas en otro marco, en el marco de una América que tiene que ser entendida sí como una unidad, pero como una unidad que se da en una profunda diversidad, en el tejido de nuestras diversidades, y que toma en cuenta justamente las situaciones conflictivas y de dominación en las que se han dado efectivamente nuestras culturas. Yo entiendo, y esto va a ser también, diríamos, el trasfondo de mi exposición, que la filosofía intercultural nuestroamericana liberadora es la única que nos puede ayudar a entender el proceso de crisis antropológica intenso que estamos viviendo, así como pensar en una transformación antropológica que estimo es esencial para nuestras comunidades. Pero vamos ahora sí, siguiendo justamente los lineamientos de la filosofía de la liberación y de la filosofía intercultural, a pensar el contexto, los contextos en los que nos encontramos. Es obvio que el contexto de Temuco y del sur de Chile no es idéntico al contexto de Buenos Aires, desde donde yo estoy hablando. Pero sí somos en ambos lugares
somos de alguna manera destinatarios de esos procesos de globalización financiera y de los mercados que tanto daño nos han hecho, así como somos todavía deudores de la condición colonial. Creo que estos dos puntos son esenciales para tenerlos frescos en nuestra memoria durante toda la clase. Bueno, vamos entonces a nuestro contexto epocal que sí compartimos, que es el contexto de la coronacrisis. Ustedes recordarán que el 11 de marzo del año pasado, es decir, del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció oficialmente que la enfermedad de COVID-19 había alcanzado la categoría de pandemia. Un mes después de este primer anuncio, el 25 de abril del mismo año, el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, decía lo siguiente, cito: "La humanidad está viviendo con miedo, sufrimiento y perplejidad una experiencia inaugural". Fin de la cita. Según el informe de la misma OMS del 26 de octubre pasado, ya han fallecido de COVID unos 5 millones de personas y todavía estamos en emergencia internacional porque la pandemia está lejos de terminar y no se han empleado bien las herramientas existentes para combatirla. Ustedes pueden constatar estos datos en la página de la OMS que se actualiza periódicamente. Ahora bien, además de las muertes por COVID-19, todavía tampoco se han evaluado de modo medianamente aceptable ni la magnitud deleteria de la enfermedad, tanto cuando se manifiesta en sus formas más severas, como en sus secuelas todavía poco conocidas, ni las posibilidades de mutación del virus que la origina, que día a día parecen multiplicarse. Pero hay otros factores que ensombrecen el panorama y causan, además de enfermedad y muerte, profundo sufrimiento, desazón, angustia, daños vinculares, malestares sociales e irreparables pérdidas económicas. Cito algunos. Primero, las personas más vulnerables o quienes tienen patologías previas son las más afectadas por la enfermedad. Al comienzo fueron sobre todo las personas de edad más avanzada. Segundo, la guerra de las vacunas. Así podemos llamar a las disputas entre los laboratorios productores de fármacos y de vacunas, apoyadas, fomentadas por organizaciones internacionales o regionales, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, aprobando unas vacunas y no aprobando otras. Justamente es una guerra entre grandes capitales financieros y de los países y sociedades ricas, sobre todo contra los más pobres. El problema de la falta de vacunación en África y en otros lugares del mundo nos está mostrando esto, y diríamos cómo caen en el vacío los llamados del director de la Organización Mundial de la Salud, del Papa y de otros líderes para que las vacunas efectivamente lleguen a casi todos los seres humanos. Otra es la discusión acerca de su efectividad, acerca de que quizá no están cumplidos todos los procedimientos de experimentación, los pasos de experimentación, etc. En tercer lugar, los seres humanos minorizados por razones étnicas, sociales, ambientales o económicas resultaron ser, en este periodo, los más abandonados, explotados y discriminados.
llegándose a la perpetración de verdaderos genocidios, como ha sido el caso de algunos grupos originarios de la Amazonia, donde el genocidio acompañó la destrucción del medio natural. Y yo diría, y acompaña. Ustedes también pueden ir mirando distintos lugares por internet donde aparecen estos registros, y lo tremendo es que además de la pérdida de vidas humanas, perdemos saberes que nunca más vamos a recuperar, porque hay ancianos de distintas etnias, de distintos grupos, que han muerto por la COVID llevándose consigo estos saberes. En cuarto lugar, la profundización de las desigualdades económicas y sociales, evidente por una parte en la multiplicación de pérdidas de empleo remunerado, de imposibilidad o dificultades serias de funcionamiento de nichos productivos enteros, de aumento exponencial del trabajo virtual, que a veces se nos convierte en trabajo esclavo, la precarización o interrupción de los servicios de salud, en especial la salud reproductiva y sexual, según ha constatado la propia Organización Mundial de la Salud, etc. Y por otro lado, la otra cara, la cara quizá más oscura de todo esto, el enriquecimiento obsceno, el adjetivo es este, el enriquecimiento obsceno de magnates de la informática, de las finanzas, de los productores de las commodities, cuyo precio en los mercados internacionales no para de crecer, y ese crecimiento es sinónimo de hambre, no de abundancia. Y por último, sin pretender exhaustividad en la lista, la transformación de la vida cotidiana con las alteraciones en la escolaridad, el aumento de violencia de género, intra y extradoméstica, las dificultades para mantener lazos familiares y de amistad presenciales, la práctica imposibilidad de participar en los rituales colectivos, que son los que unen a las comunidades, rituales patrióticos, cívicos y religiosos, salvo por medios electrónicos. En los momentos en que la pandemia baja su rigor, obviamente se nos resulta un poco más fácil tener otro tipo de comunicación. En los momentos en los que sube, vuelven las restricciones, como está pasando actualmente en Europa, que parece que se quedan sin fiestas navideñas. Sin lugar a dudas, esta coronacrisis o COVID crisis, como se la llama, ha alcanzado y alcanzará dimensiones insospechadas de incidencia en nuestras subjetividades, en nuestros imaginarios y en nuestros modos habituales de vida. Por eso que también se la ha designado con la expresión de experiencia inaugural, como decía Ramonet, o fenómeno bisagra, es decir, un antes y un después en la vida de la humanidad, por el carácter abrupto de su irrupción y porque la magnitud de lo que está pasando permite inferir que el mundo del futuro próximo será muy diferente de aquel en el que estábamos hace casi 2 años atrás. Sin embargo, bien entendida, esta coronacrisis, y esto es lo más importante para nosotros, resulta solo el emergente de crisis estructurales más profundas y antiguas que afectan a una humanidad que en sus epígonos modernos, sobre todo, ha dejado de percibirse en el concierto de los seres vivos y ha llevado al extremo de su resistencia los límites de carga del planeta. Así puede evocarse la crisis ecológica y ambiental, el expolio de los recursos naturales, la profundización de las desigualdades, del hambre, de la brecha intergeneracional, con el abandono sobre todo de la población de adultos mayores y ancianos, etc. Crisis que la pandemia, o sindemia también, entendido como conjunto de males, exacerba todavía más. Es decir, la coronacrisis o COVID crisis, como se la llama, vuelvo a insistir, no es sino el emergente
de estas crisis que han detonado en el capitalismo tardío y para las cuales no ha habido una reacción adecuada por parte de quienes se arrogan la conducción de la humanidad. Bueno, por esto que decimos que la coronacrisis es una intensificación de la crisis antropológica de nuestro tiempo. Ya en una entrevista de 2015 que se las mandé, el filósofo cubano alemán Raúl Forné Betancourt nos advertía que estamos viviendo una verdadera crisis antropológica. Y hoy comprobamos que la pandemia no ha hecho sino subrayar y agravar esta crisis. Para quienes no lo conocen, recuerdo que el querido Raúl Forné Betancourt, un amigo, colega, maestro, para mí desde el año 1985, este es uno de los fundadores de la filosofía intercultural y allí en Temuco tenemos también grandes exponentes de la misma, como es el caso del otro querido amigo Ricardo Salas, ¿no? Y tantos más. Temuco se ha convertido en un faro de la filosofía intercultural nuestroamericana liberadora, efectivamente. Lo digo con agradecimiento. Bueno, pero vuelvo a lo que decía en esa entrevista Forné Betancourt. Dice, vivimos en un tiempo trágicamente adverso. La palabra es esa, la palabra es adversidad. Sigo. Cuya adversidad se manifiesta, por ejemplo, en los niveles de la política, de lo social y de lo económico, así como también en los ámbitos de la cultura y la educación, y con ello, además, en los niveles de la ética y de la epistemología. Fin de la cita. ¿Cómo caracteriza Forné hace ya más de unos 7 años, más o menos, cómo caracterizaba Forné hace unos 7 años esta adversidad de nuestro tiempo? Bueno, él señala que es un tiempo reducido y sometido a la cronología del calendario de la del capital, y sus intereses de acumulación privada. Les doy un dato interesante que quizá ustedes no recuerden, un dato histórico. ¿Cuándo se imponen los relojes en el mundo? El tiempo antes se medía por la entrada y salida del sol o se medía por los campanarios de las iglesias. ¿Cuándo se impone el tiempo de los relojes? El tiempo de los relojes se impone con el comienzo del capitalismo. Este es un tema. Es decir, el capitalismo nos ha cronometrado nuestro tiempo. Por eso dice él que nuestro tiempo está reducido y sometido a la cronología del calendario del capital. Pero ¿cuál es esta cronología? Es la cronología de los intereses de acumulación privada, que pueden tener muchas formas. Tuvieron la forma de la esclavitud y ahora tienen otras formas. Tienen la forma, por ejemplo, de la emigración forzada por tierras que el capitalismo ha desertizado, o por guerras que el capitalismo ha inventado. Entonces, dice Raúl, esta adversidad del tiempo no es solo una adversidad exterior a nosotros, que podemos contemplar como si estuviera adelante o alrededor de nosotros en las estructuras justamente mercantiles o financieras del capital. Lo peor de esta adversidad es que hemos sido educados en ella, hemos nacido, se nos ha formado, se nos ha educado en ella, se nos han internalizado los valores de esta sociedad dominante. ¿Cuáles son estos valores? Cito, la autonomía individualista, mal llamada libertad, la posesión privada de los bienes, también llamada libertad, incluidos los bienes cognitivos. Cuidado, que ahora el mercado del conocimiento es parte
también de lo que se cotiza en bolsa. Y eso justamente ha sido parte de la guerra de las vacunas. La combatividad competitiva, la aceleración de los ritmos de vida, y dice Fournet, el consecuente olvido de las memorias que somos. Yo recuerdo, no me acuerdo ahora cuál es el número del párrafo, y disculpen porque no lo constaté antes de la exposición, porque me estoy acordando ahora de esto que me parece fundamental, que en la encíclica Fratelli Tutti del año pasado, el Papa señalaba justamente este déficit que tenemos en la sociedad contemporánea, que es el del olvido de las memorias. Es decir, somos seres espaciotemporales. El tiempo nos constituye. En filosofía lo sabemos bien. Sin embargo, todo tiende a que vivamos en un presente que no se puede cambiar, en un presente ineluctable, manejado por quienes tienen las claves de el neoliberalismo global. Entonces, me parece que todo esto es muy importante. Es decir, se nos han metido dentro, en nuestro código genético, podríamos decir, estos valores. La autonomía individualista, la posesión privada de los bienes, incluidos los bienes cognitivos, la combatividad competitiva, la aceleración de los ritmos de vida, esa obligatoriedad de ser eternamente jóvenes. Y por lo tanto, se lucha para llegar a eso en las mejores condiciones, y se desprecia a todo aquel que no ha podido llegar porque tiene impedimentos del tipo que sea, o que ya ha pasado esa edad. Ese es otro de los problemas, ¿no? Bueno, esto es realmente importante. Esto ha dejado huella en nuestra manera de ser y de entender el modo como debemos ser humanos. Por eso que hablaba Raúl y hablo yo de crisis antropológica. Y es mucho más que una crisis en el sentido de la vida o de los valores del humanismo que ha orientado nuestras sociedades, como a veces se dice en algunos discursos. Es, dice Raúl, la incorporación de la adversidad de la época en nuestras vidas y cuerpos, en nuestro modo de ser y de vivir. En nosotros lo humano hace crisis porque estamos redefiniendo nuestras formas de vida desde las expectativas del sistema hegemónico, sin atender a las memorias que nos han fundado. Estas memorias tan ricas de nuestra América, las de ustedes de Temuco, con esa maravillosa posibilidad de intercambio intercultural que se lo convierte en guerra, y las nuestras de las grandes ciudades, donde también tenemos una experiencia de pluralidad de mundos de la vida, que si sabemos estar con ella, nos enriquece tanto. Bueno, esta coyuntura abrupta y sui generis exige de nosotros, los seres humanos, que nos detengamos a pensarla, para captar la amplitud y la complejidad de sus dimensiones del mejor modo posible, para atisbar caminos de salida, para discernir comunitariamente con cursos de acción viables en los contextos de nuestros respectivos mundos de la vida. No se trata entonces simplemente de aplicar categorías que habitan nuestro imaginario filosófico y teórico, como si esto fuera una caja de herramientas donde encontramos recetas útiles para esta coyuntura. Lo que tenemos que hacer, y sigo pensando en otro texto de Raúl Fournet, es comenzar a pensar con todo nuestro bagaje, pero de un modo terrenal y más localmente situado. Recomenzar a pensar nuestras experiencias actuales
de todo este periodo, con el cuerpo, con la sensibilidad, con el corazón, sentipensar, como decía el sociólogo Orlando Falsborda en Colombia, sentipensarnos, dejándonos afectar por lo que está sucediendo, pero dejándonos afectar no de modo pasivo, dejándonos afectar de modo positivo, justamente para impedir que nos paralicen el miedo y la perplejidad, y para esperar el fin de la pandemia, habiendo desarrollado en ella una reflexión responsable sobre la situación, además de ir actuando comunitariamente con solidaridad y eficacia, como nos lo ha demostrado en muchos casos la experiencia de las poblaciones más carenciadas y también la experiencia de muchos de nuestros pueblos originarios. Estos testimonios de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Perú, del propio Chile y Argentina, los podemos encontrar si ponemos un buen buscador fácilmente. Bueno, entonces, para ir acabando, ¿no? Porque ¿cuántos minutos me quedan, profesor? Profesora, es un agrado escucharla, así que tome su tiempo nomás, podemos estar hasta las 11:30. 11:30, bueno, perfecto. Entonces, quería decirles, ¿no? Como ustedes lo sienten, igual que yo, en nuestra América, de un extremo a otro de su territorio, y sobre todo en esta época de coronacrisis, late la aspiración de una sociedad alternativa a la dada, la invención de una sociedad en la cual, como señalaba la filosofía de la liberación, las víctimas de todas las injusticias, incluidos los seres vivos no humanos y los nichos ecológicos que numerosas comunidades de seres humanos han formado de modo no depredador con los no humanos y el ambiente, puedan llegar a ser sujetos históricos de pleno derecho y alcanzar el logro del summa causae, del buen vivir. También, como propugna la filosofía intercultural, alentamos la realización de diálogos pluriversos o polílogos interculturales que, partiendo del reconocimiento de las condiciones asimétricas reinantes, se constituyan en mediación propicia para arribar a condiciones de simetría social, económica, cultural, ambiental y política, para poder pasar de una convivencia de hecho, que muchas veces puede ser trágica, las convivencias a veces terminan en guerras o terminan en homicidios, a una auténtica convivialidad, como ya nos lo decía Forné en esa entrevista del 2015. ¿Por qué decimos convivialidad y no decimos convivencia? Porque convivencia es simplemente el vivir juntos. Convivencia, como decía hace un rato, puede ser convivencia difícil, convivencia conflictiva, convivencia trágica. En cambio, la convivialidad tiene que ver con la palabra latina convivio, que quiere decir comida, quiere decir banquete. Es el compartir la vida en esa comida común. Es compartir el pan. Y para nosotros, compartir el pan y compartir el vino. Aquí lo veo a don Ricardo Salas, le mando un saludo muy cariñoso y me acuerdo de algún vinito chileno que hemos compartido en casa. Así que realmente eso pensado en términos filosóficos es la convivialidad. Esta convivialidad es efectivamente lo único que nos puede de alguna manera encaminarnos hacia otro mundo posible. Convivialidad que tenemos que ir indudablemente promoviendo, fundando en los
sectores, en los grupos en los que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, esta convivialidad es una convivialidad crítica y pide de nosotros, filósofas, filósofos, pensadores, pensadoras, pide de nosotros un posicionamiento crítico intercultural, que como dice otro de nuestros grandes amigos de la filosofía intercultural, que es José Rafael Rosero Morales de Colombia, este posicionamiento crítico intercultural solo se puede llevar a cabo mediante un complejo proceso de desobediencia cultural y de disidencia creadora. Y ahora sí, entonces, dejo esta caracterización muy superficial que hice de la crisis antropológica para referirnos a nosotras, a nosotros, como partes de una institución académica que justamente está, diríamos, orientada a tener una función de convivencia en el esclarecimiento de nuestras sociedades. ¿Qué significa entonces desobediencia cultural? Bueno, desobediencia cultural significa la activa, la activa revisión, yo diría, de todo aquello que se nos ha intentado imponer desde la cultura hegemónica. Piensen ustedes que esta cultura hegemónica, por ejemplo, domina en Temuco y en Buenos Aires, creo que no me equivoco, domina nuestros medios de comunicación. Domina muchas de las redes que circulan con tanta libertad y a veces no tanta. A mí, por ejemplo, me han censurado algunas cosas. Hay algunas publicaciones que no sé por qué no me llegan, por ejemplo. Entonces, libertad condicionada, diríamos, libertad condicionada por esos que se dicen los adalides de la libertad, los del neoliberalismo. Entonces, crítica, desobediencia cultural, ¿qué significa eso? Significa la crítica ¿para qué? Significa la crítica para poder asumir con libertad nuestras memorias, para poder asumir con libertad esas tradiciones que no nos ahogan, esas tradiciones que nos hacen vivir. Lo que nos ahoga justamente es este presente sin espesor histórico, sin espesor cultural, este presente homogeneizante. Eso es lo que nos ahoga. Entonces, convirtámonos en desobedientes. Quienes ya tenemos muchos años y tenemos canas, volvamos a ser adolescentes desobedientes. Realmente, pongamos en tela de juicio esa normatividad que nos han intentado imponer. ¿Para qué? Para poder ejercer también con libertad lo que dice Rosero, poder ejercer nuestra disidencia creadora. Disidencia creadora ¿de qué? Disidencia creadora de humanidad, disidencia creadora de convivialidad, disidencia creadora de mundos. Y con esto voy dejando la exposición, tenía varias cosas más escritas, pero me parece que creo interesante que podamos dialogar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Realmente un agrado escucharla. Lo mismo dice aquí en el chat Raquel. Y aprovecho también de pasarle la pregunta que hizo en el chat. Dice, me permito preguntarle desde su experiencia y pensamiento, ¿cómo lograr la disidencia creadora en medio de un sistema altamente competitivo y estandarizado? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos muchas y muchos, ¿no? Yo estimo que lo que hay que hacer es dar la lucha desde donde podamos para que las cosas vayan cambiando, dar las luchas en nuestras universidades, en nuestros lugares de trabajo, etc. Y a la vez, ¿qué es lo que les aconsejo a los más jóvenes que tienen que hacer carrera? En el caso de Ricardo y yo, la carrera la tenemos amortizada, por ejemplo. Yo más que él, mucho más. Pero en el caso de los más jóvenes,
lo que yo les aconsejo es, por un lado, lo que fue el lema de la vida de Spinoza, cautela, cautela. Spinoza revolucionó el pensamiento de su tiempo. Fue un gran disidente. Nos legó uno de los sistemas malditos de la filosofía. Todavía hoy nos da que pensar. Yo he pensado la filosofía intercultural con Spinoza. Entonces, fíjense, nos da que pensar. Spinoza fue un intercultural, indudablemente. Entonces, cautela. Y con cautela, ir viendo, con prudencia, la prudencia de la serpiente, la sencillez de la paloma, esos consejos también bíblicos, ir viendo cómo hacer. Es decir, hay jóvenes que en este momento están trabajando en sus tesis de doctorado, están trabajando con movimientos sociales, están trabajando en territorio y en la academia, y lo están haciendo de manera magnífica. El esfuerzo es mayor, realmente. Yo los admiro, las admiro, porque el esfuerzo es muy grande. No los estoy convocando a una vida fácil, sencilla, dentro de lo que podían ser en los límites de un cursus honorum tradicional. No. A partir de la filosofía de la liberación, estamos pensando otra cosa. Hay un ejemplo heroico, el de Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría da la vida por la filosofía y la teología de la liberación. Es decir, da la vida por aquellos cuya voz ha tomado. Entonces, estamos pensando justamente en algo difícil. Los héroes para mí son emergentes de sociedades muy descompuestas, indudablemente, pero eso es lo que es nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad que torna imposible la vida, pero ya la vida al nivel más inmediato de subsistencia, torna imposible la vida de millones de seres humanos. Pónganse hoy a buscar por internet cuántos seres humanos, cuántos cientos de miles de seres humanos hoy pueden morir de inanición. Entonces, esa es la sociedad que tenemos. Y no es la que queremos. Porque tenemos memorias de otras sociedades mejores. Veo en el escritorio de Ricardo una bandera que me trae otras memorias. Entonces, esas memorias son memorias de vida. Esas memorias son memorias, como diría otro querido compañero, de las lides interculturales, Adolfo Albana Chinte, son memorias de reexistencia. Entonces, tenemos que trabajar con esas memorias. ¿Cómo? Con la consigna de Spinoza, con prudencia. Pero prudencia no significa cobardía. Prudencia no significa inacción. Prudencia significa ir dando los pasos necesarios y posibles para que el cambio sea un hecho. Por supuesto que no se trata de acciones individuales. Individualmente podemos hacer muy poco. Se trata de acciones comunitarias. Se trata de acciones que uno realiza desde un grupo de compañeras y compañeros que están trabajando juntos en un sindicato universitario, en una agrupación cultural, en un partido político, etc. Las acciones individuales, vuelvo a decir, pueden ser muy heroicas, pero no son conducentes. Esto me parece que es otro tema. De modo que todo el trabajo crítico que podamos hacer en nuestros espacios, estudiando a fondo nuestro sistema, viendo qué es lo que nos quieren imponer, viendo cuáles son las memorias universitarias, las memorias culturales, etc. No solamente digo las locales, sino mucho más. Si nosotros pensamos, por ejemplo, qué es o qué fue la universidad en sus inicios. La universidad en sus inicios no fue una carrera por el subsidio, ni por el puesto jerárquico. La universidad medieval fue eso,
la universidad, la universitas, de maestros y estudiantes. Maestros que eran elegidos por los estudiantes. Estudiantes que se peleaban a pedradas por sus maestros en las calles. En las peleas en las calles de París entre los partidarios de Santo Tomás, San Buenaventura y Siger de Brabante son históricas, realmente. Yo no digo que salgamos a pedradas por las calles, pero sí que seamos conscientes de que la universidad, antes que una institución con normas, con reglamentos, etcétera, es esto, es la comunidad en el saber y en un saber para el buen vivir de profesores y estudiantes. Entonces, eso me parece revolucionario en este momento. Y si ustedes piensan, tiene más de 1000 años, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Bueno, creo que había otra pregunta en el chat. Liberar al pueblo. Entonces, ¿qué es el pueblo y por qué no se libera a sí mismo? A ver. Ya, sí. Y antes, profesora, hay un comentario de Ricardo también. Bueno. Me pregunto cómo pensar la convivialidad y la desobediencia en tiempos de incertidumbre y desánimo. Y juntamos las dos también, lo que pregunta el profesor Herman Johnson, que usted habló de liberar al pueblo. Entonces, ¿qué es el pueblo y por qué no se libera a sí mismo? Vaya pregunta. Sí, claro. Bueno, a ver, ¿cómo pensar la convivialidad y la desobediencia en tiempos de incertidumbre y de desánimo? Estoy pensando, cuando Jean-Paul Sartre estuvo confinado durante la Segunda Guerra Mundial, en una especie de campo, no sé si llamarlo exactamente de concentración, pero sí de confinamiento, no solamente siguió escribiendo, como muchos de los que sufrieron la misma situación, sino que hizo una pieza de teatro de Navidad. Fíjense qué loco, ¿no? Un filósofo ateo haciendo una pieza de Navidad. ¿Para qué? Bueno, para festejar eso, ¿no? Para festejar esa natalidad con sus compañeros de campo. Siempre me llamó la atención ese gesto de Sartre, que por otra parte era un hombre que sentía muy vivamente lo que pasaba, pero que no era demasiado simpático en su vida personal y de convivencia. Entonces dije, esto es para pensarlo. Este es un gesto filosófico, porque esto es un estar pensando justamente la natalidad, la convivialidad, la vida, en sentido más profundo, en ese momento en donde todos ellos, si bien no estaban en Auschwitz, y en uno de esos campos donde se veían las cámaras de gas o los hornos, tampoco tenían asegurado demasiado el futuro. Tampoco se sabía cómo iba a terminar la guerra. Entonces, lo pongo nada más que como ejemplo. Otro ejemplo que me llamó siempre mucho la atención es el de una pensadora española, que habría que leer con sumo cuidado, que fue María Zambrano. María Zambrano pasó casi toda su vida en el exilio. Es decir, salió de España en el 39 y recién volvió en el 84. Parte en América, parte en Europa, pero siempre con situaciones de dificultad. Y escribió un maravilloso texto, o terminó de escribir un maravilloso texto un año antes de su muerte, que se llama El exiliado. Entonces, en ese texto, bueno, se muestra justamente la figura del exiliado como alguien al que han dejado en el borde de la historia, dice ella, en el límite con la vida, como si no fuera nada más que un puro volver a nacer. Pero un puro volver a nacer sin apoyo, sin compañía, sin cuidados. Sin embargo, dice ella,
en otro texto con el que remata el libro, que es muy interesante, que se llama Las raíces de la esperanza. Sin embargo, es en esos momentos de incertidumbre extrema, en esos momentos donde la vida parece terminar, que los seres humanos encontramos la salida. Por eso que las imágenes de esos caminos que se nos cierran son justamente la pared, la tapia, el laberinto, la cueva, esos lugares de encierro donde parece que no hay salida. Y ella dice, sin embargo, hay en nosotros algo que hace que frente a esa realidad aparentemente sin salida, podamos enfrentarla y podamos ser creadores. Ahí está el tema de la creatividad, realmente. Ese paso de no ser hacer, que es la creatividad, es algo que nos ha sido dado a los seres humanos. Y tenemos creatividad imaginativa, creatividad de pensamiento y creatividad en la acción. Entonces, eso es lo que podemos llevar a fortalecer y llevar adelante en este tiempo. Es un tiempo creador. Yo recuerdo también a una gran amiga, aunque era mucho mayor que yo, gran creadora, pintora, poeta, titiritera, Mané Bernardo, que me llamó por teléfono en un momento difícil y me dice, Alcira, en los momentos de crisis es cuando se crea, ¿eh? Entonces, los momentos de bonanza son en realidad momentos en los que se disfruta de lo que se ha creado. Los momentos de crisis son los que, si no nos liquidan físicamente, son los que nos permiten crear. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Diríamos, colaborar, ayudar, unirnos para que nadie muera en este intento. Y colaborar, ayudar, unirnos para crear. No tengo la receta, eso es obvio. Pero nosotros tenemos en nuestra filosofía latinoamericana cantidades de ejemplos. Vuelvo a insistir, yo evoqué el texto de Martí, el texto de un hombre que poco después vuelve a su país para luchar, para poner el cuerpo en la batalla, realmente. Y es un texto de una esperanza tan grande, de una esperanza nuestroamericana, intercultural, liberadora tan grande, que lo seguimos leyendo ahora. Hay cientos, miles de comentarios sobre nuestra América de Martí. Y las y los convoco a que hagan el propio, porque si ustedes vuelven a leer Nuestra América, se van a ver reflejados en las páginas de Nuestra América. Y se van a dar cuenta que lo que este cubano universal pensó en Nueva York, lo podemos pensar hoy nosotros desde Buenos Aires o desde Temuco, desde nuestra situación y por lo tanto con, diríamos, las mediaciones que nuestra situación y nuestro pensamiento le pone más de 100 años más tarde, ¿no? Indudablemente. Bueno, y la pregunta sobre el pueblo. Es una pregunta indudablemente muy difícil de contestar. Yo preferiría no contestarla ahora. Si quieren, para el año que viene les preparo una conferencia sobre el pueblo. Pero ahora preferiría no contestarla. Para mí, el pueblo es la masa organizada en pos de un objetivo común. Y de un objetivo de liberación común. Pero diríamos, tendría mucho que explicar detrás de esta definición. También raíces
históricas, políticas, filosóficas, etc. Cuando en la filosofía de la liberación en general se refiere al pueblo, bueno, Dussel diría justamente que es la masa de los oprimidos. Que esos oprimidos muchas veces no saben que son objeto de opresión, no estoy tan segura, porque la opresión se sufre en el cuerpo. El problema es que no en todos los casos, por diferentes razones, se puede saber cuáles son las causas de la opresión y quiénes son efectivamente los opresores. Ahí nosotros tenemos, ustedes están viviendo un proceso constituyente sumamente interesante, del que todos nosotros estamos pendientes, indudablemente, y entonces ahí se está de alguna manera decidiendo eso. ¿Quién es efectivamente el opresor? ¿De quién nos queremos liberar? ¿Para qué nos queremos liberar? Creo que el proceso constituyente chileno, disculpen si me equivoco, me corrigen, está en juego eso, realmente. ¿Y liberarnos para qué? Obviamente, para ser una nación independiente, tanto en lo económico, como en lo social, como en lo político, como en lo cultural, en el marco de nuestra América. Digo, esa sería, me parece, la visión de algunas personas de Chile que yo conozco, que integran la constituyente, etc. Pero estoy, diríamos, metiéndome en algo que no es lo mío. Así que ustedes me corrigen. Gracias, profesora. Yo tomé nota de varias cosas que dijo. Sin duda, una de las que me llamó mucho fuertemente la atención es, a propósito del coronavirus, esto de la muerte del saber, de que ancianos han ido muriendo, su sabiduría ancestral, y que ya no fuimos capaces quizás de poder retransmitirla. Bueno, el incremento de las riquezas, la relación entre tiempo y capital, es como la lluvia de ideas que tengo. Y sí me llamó mucho la atención porque la cátedra anterior, abierta, estuvo invitado el profesor Jovino Pisi, y cuando él habló de convivialidad, bueno, por su matriz portuguesa, ¿cierto? Brasileña, digamos, pero el portugués no estaba seguro él, y lo hizo ver de que se está usando bien el concepto, y aparte de otras palabras que en su presentación, digamos, del traslado del portugués al español, que quizás quedaban un poco cortas. Entonces, no sé si usted podría profundizar un poquito más para ir cerrando el tema de la convivialidad crítica. ¿Sí? De la convivialidad no escuché. Crítica. Física. Convivialidad crítica. Crítica, sí, sí, ahora entendí. Ahora entendí. Sí. A ver, convivialidad crítica en este sentido, crítica de aquello que nos impide la convivialidad, justamente. Entonces es crítica y es creativa a la vez. Es decir, es estar atentos a aquello que es una valla, un escollo para la convivialidad, y a la vez estar atentos y creativos respecto a aquello que incrementa nuestra convivialidad posible. Vuelvo a algo que estuvo diciendo al comienzo de esta intervención, que es el tema del epistemicidio, es decir, de la muerte de saberes. Bueno, creo que en Brasil eso habría que pedirle a los compañeros y compañeras de Brasil. Creo que Magalí Méndez de Meneses las próximas semanas se va a referir a algo de eso cuando hagamos las jornadas en Buenos Aires. Pero creo que en Brasil ha sido especialmente trágico este problema en los últimos años. En primer lugar, con la gran pérdida que hubo con el incendio de materiales en los que estaban recogidas lenguas indígenas desaparecidas y que ahora desaparecieron por completo. Es decir, que no tenemos modo de volver a esos saberes y a esas lenguas. Y por el otro lado, sí, constatable, muchas y muchos compañeros, compañeras de Brasil lo han ido denunciando todo este tiempo, el abandono que sufrieron
algunas comunidades indígenas, digo casi todas, y entonces cómo se produjo la muerte de líderes y de lideresas indígenas, que en general son personas mayores, que eran las que poseían el saber. Y por otra parte, como también algunos grupos optaron por una vieja técnica, que ya la tenían desde la llegada, yo creo, los portugueses, más o menos, que es la de huir a la selva. Entonces, hubo grupos que efectivamente se salvaron porque se aislaron. Grupos que no tenían, digo, que no vivían en las inmediaciones de las grandes ciudades, ¿no? Y entonces pudieron efectivamente salvarse de esa manera, así como, digo, es lo que conozco, en grupos de Colombia, en grupos de poblaciones originarias de Colombia, diríamos, hicieron, antes de la gran minga política, hicieron una minga hacia adentro y una minga de solidaridad hacia afuera. La minga hacia adentro, ¿en qué consistió? En, diríamos, las distintas comunidades, hecho eso muy organizado por otra parte, en las distintas comunidades hicieron un trabajo de recuperación de saberes médicos, de saberes, diríamos, sobre plantas, animales, modos de alimentación, etcétera. ¿Para qué? Bueno, para sustituir, para paliar, y con mucho éxito, el abandono total del Estado en términos sanitarios. Y entonces, como realmente este trabajo fue exitoso, y no solamente tuvieron un cúmulo de saber recuperado importante, sino además una producción importante, por ejemplo, de alimentos, hicieron la minga de solidaridad hacia afuera. ¿Eso qué significó? Ir a auxiliar en las ciudades o en los territorios aledaños a las ciudades a compañeras y compañeros que pertenecían a las comunidades, pero que habían tenido que emigrar por razones laborales. Entonces, fíjense qué interesante. Es decir, efectivamente, son muestras de convivialidad posible y de recuperación de saberes. Porque esta gente estaba condenada al cultivo de la coca, cosa que en la época de la pandemia, digo, bueno, todas las historias de lo que hace la DEA y esas instituciones por allí no interesan, ¿no? Hay gente que está condenada a eso. Y en la época de la pandemia, justamente para poder alimentarse, para no contagiarse, para fortalecerse, volvieron al cultivo de distintas especies, pero también a los cultivos originarios. Entonces, esto me parece a mí, bueno, está recogido por un estudiante que tuvimos con Ricardo en Colombia, en uno de sus trabajos, y eso me parece que es algo como para pensarlo. Es decir, tenemos que ir buscando en nuestras memorias estas cosas que nos hacen reflexionar desde otro lugar. En nuestras fuentes filosóficas tienen que estar en estas tradiciones, que son tan ricas, que son tan potentes, no solamente en los libros de un canon consagrado desde otros centros de poder. Bien, muchas gracias, profesora, por esta jornada que hemos tenido. La verdad, bueno, como dice mi señora, los que no estuvieron se la perdieron nomás. Y eso me va a decir, los que no estuvieron se la perdieron, a pesar de que queda grabada, y seguramente y espero que la puedan volver a ver. Y no sé si quieres cerrar, Ricardo, con algún comentario final. Y desde ya agradecerte a Alcira por tu disposición, por tu clase, digamos, que fue realmente una clase magistral en el amplio sentido de la palabra, y siempre abierto aquí también para poder colaborar con algún proyecto entre Argentina, Chile, entre distintas universidades. Ricardo, te cedo la palabra para que puedas cerrar también. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un saludo como siempre cariñoso, fraterno, a Alcira, que aparte de ser una amiga tan generosa y comprometida, ¿cierto?, con la filosofía latinoamericana,
permanentemente nos está vinculando a sus diferentes espacios de reflexión, y decir solamente que la próxima semana Alcira lleva en 2 semanas más, ¿cierto? Un potente espacio de reflexión donde va a haber gente muy significativa para un pensar crítico, intercultural, y yo voy a reenviar a todos mis estudiantes y profesores, ¿cierto? Para que podamos acompañar a Alcira ahora en su espacio, ¿cierto? Y llevando nuestras propias reflexiones desde Chile y desde el Gualmapu. Así que un gran cariño, Alcira, para ti, Eduardo y todos los compañeros de la Cátedra de Filosofía Argentina y Latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Efectivamente, siguiendo el dictum de Spinoza, con cautela, hemos logrado institucionalizar en nuestra Facultad de Filosofía y Letras este espacio de interculturalia, y por suerte en él hay personas de todas las edades. Es un maravilloso espacio intergeneracional, que también no solo hacen trabajo académico, sino, como decía, hacen trabajo en territorio. Es decir, algunos de los muchachos y chicas nuestros han estado trabajando en los barrios de emergencia durante la pandemia, algunos se han enfermado incluso, y creo que esta es una forma plena de entender la interculturalidad, que no es meramente un ejercicio académico, aunque sea muy fructuoso como ejercicio académico. Pero me parece que nosotros somos un poco la representación de eso, ¿no? De que con cautela, con trabajo de hormiguita y de laucha, o serpiente, como ustedes quieran, se pueden fundar estos espacios y se puede trabajar. Y lo esperamos a Ricardo y a quienes quieran participar de Temuco con muchísima alegría los días 1, 2 y 3 de diciembre. Y ahora no sé cómo hacer con la organización, se los confieso, porque hay cantidades de coros que quieren participar. Entonces ahora tengo que organizar los números de música para que no se ofendan en las maestras y maestros de coro, porque primero empezamos con 1, después con 2, y después en el día de ayer se multiplicaron. Así que ahora tengo esa dificultad añadida en la organización. De modo que esto es para nosotros todo un logro. Así que muchísimas gracias por el espacio que hoy me han dado. Una enorme alegría estar compartiendo con ustedes, una enorme alegría verlo a Ricardo, a Fernando, y bueno, les mando mi apoyo, mi afecto, mi cariño, y como siempre, ganas de seguir en nuestros diálogos interculturales, nuestroamericanos liberadores, que son y serán interminables. Hasta pronto. Muchas gracias, profesora. Que tenga buen día. Gracias a los demás por participar. Chao, cuídense mucho. Chao, chao.